Bueno, egia da, lehendabiziko aldiz ari garela aurten, formatu honetan egiten omniuna. Eta, bueno, denboraldian zehar gauzak ondo joan dira. Garbi geneukan urteko erronkari garrantzitsuena hau izango zela. Arrazoi desberdinengatik, ez? Batez ere, munduko kopak eta munduko txapelketak guretzat behintzat balio ezberdina daukatelako. Eta gero, puntu pilua jokatzen direlako hemen ere, ez? Eta orduan, nahi izan dugu, orain arte pixka bat mantendu, ez? Forma puntu hori edo, honena behintzat orain arte gordetzen. Prestaketa ondo joan da, gauza da ez dela proba bat ere erraza prestatzeko, eta bakoitzak bere gaitasunen arabera jakin behar du, ez? Aukera egiten eta bere prestaketa modu batera edo bestera bideratzen. 6 proba daude, eta orain arte erlojuaren aurka aritu naiz finenen, egia esan, eta nik uste dut proba horietan ondo aritzea espero dut, eta beste 3etan gauza taktikoak eta gauza gehiago daude jokoan, ez? Eta badakit hor asko sufritzea tokatuko dela, baina prest nago sufritzeko eta prest nago borrokatzeko. Indartsuen Sara Hammer, ez? Munduko kopetan, 2 munduko kopetan egonda, bietan oso indartsua agertu izan da, eta omnium batean erregular izatea ez da bat ere erraza, baina berak oso errez egiten du hori, ez? Hemen ikusi dugu taldekako proban oso indartsu dagoela, gaur individualki arituko da lanean, eta oraindik bihar da etziko lanak gelditzen zaizkio, ez? Lan asko da, baina bera oso txirrindulari indartsua da, eta ez dut uste arazorik izango duenik ere. Eta nik uste dut bera izango dela, ez? Taldekako probetan aginduko duena, eta bere inburuan balin bagabiltz, ziur ez doazela gauzak gaizki, ez? Eta beste gauza, erlojuaren aurka ahalik eta onena ematen eta ahalik eta azkarren joaten saiatu beharko naiz. La verdad que es la primera vez que estamos compitiendo en el formato olímpico. Es un formato muy complicado y duro al mismo tiempo, pero a mí me gusta mucho. La temporada empezó muy bien en el mes de septiembre, pero ha habido mucha competición, pero sí que hemos querido aguantar hasta este momento porque considerábamos que era el momento más importante del año, bien por las medallas del Mundial y bien porque también es el evento que más puntos olímpicos aporta, ¿no? Entonces, he conseguido ser muy irregular en las primeras, pero en las últimas 2 Copas del Mundo ha habido irregularidades y espero en el día de mañana estar bien contra el reloj y poder responder bien también, ¿no? En las de grupo, que quizá para mí vaya a ser el trabajo más importante o el más difícil de hacer. Yo creo que en las pruebas contra el reloj voy a estar bien, porque quizás sean muy fuerte y en las demás me va a tocar dejar hacer a las demás un poco, ¿no? Y jugar un poco con esa baza. Como rival es importante Sara Hammer, que está demostrando estar muy fuerte, igual que las 2 Copas del Mundo que ha estado este año. Consigue una regularidad increíble en el Omnium, cosa que creo que es muy difícil de hacer, pero ella lo hace muy fácil, ¿no? Y luego está la canadiense Tara Whitten, que es la campeona del mundo. Yo creo que van a ser las referencias y siempre y cuando esté bien yo contra el crono, creo que en las de grupo me va a tocar pelear con ella, ¿no? Pero de todas maneras pienso que es una situación privilegiada totalmente el poder estar en ese tipo de pelea y me va a tocar sufrir mucho en las de grupo, pero estoy dispuesta a pelear y a sufrir todo lo que haga falta. Pues en cuanto al scratch, las sensaciones mías personales fueron muy buenas, en todo momento muy bien en carrera, muy bien colocado, viendo la carrera bien, cogiendo bien en todo momento fugas y bien. Lo que pasa es que al final me faltó quizás un poquito de resolver al final. Iba con fuerza como haber sacado una medalla bien, sin problemas, pero al final se me escapó un poquito la carrera y no pudo ser. Sí, físicamente me encuentro bien. El scratch he demostrado cómo voy, que me encuentro muy bien físicamente, a un buen nivel. Y con David parece que está bien y en opciones, sobre el papel podemos tener opciones. Entrar entre los 5 primeros sería un buen resultado. Más adelante ya sería abordarlo, tendría que salirnos todo muy bien. Como parejas fuertes está Australia, están los belgas, están los checos, que son esas 3 parejas que siempre suelen estar adelante. Entonces, en principio, son gente que va a estar ahí peleando y una de dos, o tenemos que jugar a la contra o intentar atacar a nosotros y pillarlos a ellos.